Bienvenidos a su clase dominical. Espero estén muy contentos y dispuestos a aprender más de nuestro maravilloso Dios. Pero antes de iniciar nuestra clase, quiero enviar una especial felicitación a dos de nuestras niñitas amadas, Ali y Ana Victoria, porque cumplieron años. Y aprovechar también para felicitar a nuestro maestro Leo y nuestra maestra Coy. Reciban un fuerte abrazo lleno de amor. Que Dios los bendiga y damos gracias por sus vidas, por ese año más que Dios les permite cumplir. Y para iniciar nuestra clase, ¿me acompañan a hacer una oración? Cierren sus ojos, inclinen su rostro, por favor. Padre Santo y Hermoso, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos estás dando. Te pedimos que nos ayudes a poner mucha atención a tu palabra para aprender más de ti y poner por obra todo lo que nos has enseñado. Bendice a cada niño que está escuchando y viendo esta clase, a cada maestra que ha participado en ella. Y Señor, te damos gracias por tu infinita bondad para con todos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos. Niños, hemos estado viendo los atributos de Dios en clases pasadas. ¿Recuerdas qué es un atributo? Sí, son las características de su carácter. ¿Y recuerdas qué atributos hemos estado viendo? Su soberanía, su santidad, su omnipresencia, su omnisciencia y ahora su omnipotencia. Este último se divide en dos partes. Omni, que significa todo, y potencia, que significa poder. Dios es todopoderoso. En el Salmo 147:5 en nuestra Biblia nos dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Esto quiere decir que su poder no tiene límites y que no hay nada difícil para él. También podemos leer en la Biblia sus milagros. Recordemos que Él sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, dio de comer a miles de personas con solo algunos peces y algunos panes. También hizo caminar a los paralíticos y a los cojos. Pero pongamos mucha atención en lo que viene ahorita. ¿Recuerdas que en la clase pasada aprendimos que Dios, por su poder omnipotente, hace posible todas las cosas? Él puede hacerlo todo porque es poderoso. Aprendimos que su poder no tiene límites. Una palabra que Él diga es suficiente para que algo suceda. No tiene que decirlo dos veces. En el Salmo 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El poder de la palabra de Dios es el que manda que todo lo creado exista. Dios creó los cielos, la tierra, el mar, el sol, la luna, el universo y millones de estrellas. ¡Qué maravilloso es Dios! Dios es tan poderoso que creó nuestro mundo solamente con hablar. El poder de su voz es suficiente.
¿Recuerdas que Dios creó el mundo en solamente 6 días? Esto es posible porque Dios es el creador y es todopoderoso. Es más maravilloso saber que Él te ama. El amor de Dios hacia ti es poderoso y sin fin. Él te dice en la Biblia, en Jeremías 31:3b, con amor eterno te he amado. De todas las cosas que Dios hizo en su creación, tú eres lo más especial. ¿Recuerdas que Dios hizo todo tu ser? Tanto tus sentimientos como tu cuerpo. Ese es un milagro que solo puede ser obrado por su poder. ¿Recuerdas que dijimos que al 6º día de la creación Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer? Exacto. Adán y Eva eran sus nombres. Cuando Dios acabó de crear el mundo, vio que todo era completamente bueno. Adán y Eva vivían en un huerto hermoso y tenían una amistad especial con Dios. Eso debió ser maravilloso. Pero poco tiempo después todo cambió. ¿Recuerdas qué hicieron Adán y Eva? Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado entró al mundo. Desde ese tiempo, todos los nacidos en este mundo han nacido con el deseo de pecar. El versículo que nos dice que todos somos pecadores es Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este todos te incluye a ti y a mí. ¿Recuerdas qué dijimos que era el pecado? Muy bien. Pecado es cualquier cosa que piensas, dices o haces que te separa de la comunión con Dios. Pecas cuando no respetas u obedeces a quienes están encargados de ti. Debido a que Dios es santo y justo, tiene que castigar el pecado. ¿Recuerdas cuál es el castigo del pecado? Exacto, la muerte espiritual que te separa de Él para siempre. El día que Adán y Eva pecaron, perdieron su amistad especial con Dios. Él los castigó exigiendo que salieran del huerto hermoso. Pero Dios, a pesar de que los separó de su presencia, todavía seguía amando a Adán y a Eva. Y también amó a los que nacieron después de ellos. Y Dios les hizo una maravillosa promesa en Génesis 3:15, de que enviaría a un Salvador para quitar el problema del pecado. Y esa maravillosa promesa era, ¿lo recuerdas? Exacto, era el Señor Jesucristo, quien vino a la tierra para pagar por tus pecados. Nuestro Dios, quien vive para siempre, tomó la forma humana, naciendo como un pequeño bebé y fue creciendo hasta ser un hombre. El Señor Jesús tuvo gran poder dado por Dios para hacer muchos milagros, de los cuales tú me puedes decir algunos, ¿cierto? Exactamente, le dio de comer a muchas personas, sanó a mucha gente y resucitó a Lázaro. Pero, ¿sabes? El Señor Jesucristo nunca pecó, o sea que era el único que podía pagar por tus pecados. El Señor Jesucristo se dejó insultar, se dejó golpear, poner una corona de espinas y finalmente fue clavado en una cruz, donde Él dio toda su sangre y su vida. Pero el Señor Jesucristo no se quedó aquí, sino que fue puesto en una tumba. Esta tumba tenía una enorme roca y era cuidada por soldados, pero a los 3 días, nuestro omnipotente Dios lo hizo volver a vivir. Es decir, Dios resucitó al Señor Jesucristo. ¿Tú crees
que al pasar los años el poder de Dios ha disminuido o se ha gastado? No. La Biblia nos dice que el poder y la fortaleza de Dios son eternos, es decir, son para siempre. Hasta ahora hemos hablado del poder de Dios a través de la creación y a través del Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a hablar del Espíritu Santo, del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Lo primero que debes de recordar es Dios el Padre, y Jesús, Espíritu Santo, uno son, y son omnipotentes, es decir, que todo lo pueden. ¿Sabes? Para entender el poder del Espíritu Santo, debes de recordar que se nos presenta desde la primera página de la Biblia, donde se nos dice que todo era un caos y oscuridad. Y la Biblia dice en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas para dar vida, orden y belleza. ¿Sabes? El Espíritu Santo durante el Antiguo Testamento es quien le da poder a las personas para hacer tareas específicas. Por ejemplo, el Espíritu Santo es quien le da el poder a José para interpretar los sueños. También es el que le da poder a los profetas, como el profeta Elías. También el Espíritu de Dios va y viene en esos tiempos en las personas. En el Nuevo Testamento se nos habla del Espíritu Santo desde el bautizo de Jesús. Mira, la Biblia nos dice en Marcos 1:10 que el Espíritu de Dios como paloma descendió sobre el Señor Jesús. Por eso es que representamos al Espíritu de Dios como una paloma. Y a partir de ese momento, el Señor Jesucristo hizo grandes milagros. Más adelante, cuando el Señor Jesucristo iba a morir, les dice a los discípulos que no deben de estar tristes, porque cuando Él se vaya, recibirán un consolador, es decir, una persona que los ayude cuando estén tristes. Y sabes, la Biblia nos dice en Hechos 2:4 que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar de manera que muchas personas les podían entender. Y también les dio gran poder para compartir el Evangelio. Y te estarás preguntando, ¿y qué hace el Espíritu Santo hoy en día? Pues hoy en día el Espíritu Santo tiene poder para estar cerca de ti, para convencerte cuando haces pecado y también para guiarte hacia el Señor Jesús. Y también te cambia. El Espíritu Santo es el que te da el poder para decir no al pecado. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo es quien te guía, quien te enseña y quien te ayuda a tener la vida que a Dios le agrada. Es decir, cuando tú lees la Biblia, es el Espíritu Santo el que te ayuda a entenderla. Cuando tú estás a punto de hacer algo que a Dios no le guste, es el Espíritu Santo quien te ayuda a decir, ya no quiero hacer eso. ¿Sabes? También cuando tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo vive dentro de ti y empieza a crecer cada que tú le obedeces. Y así te ayuda a tener la vida que a Dios le agrada y le glorifica. Recordarás durante esta semana dejar que el Espíritu Santo crezca dentro de ti y llevarás la vida que a Dios le agrada. La clase pasada hablamos sobre la historia de un hombre que decidió confiar en el poder de Dios. ¿Recuerdas cómo se llamaba esta persona?
Exacto, Moisés. Hablamos sobre Moisés, una historia que probablemente ya hayas escuchado si viste la clase pasada, pero si no viste la clase pasada, a lo mejor has visto en alguna película, en libros o que alguien la mencione. Hay que recordar que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, estaba en Egipto y estaba siendo esclavo, y Dios eligió a Moisés para liberar a su pueblo. Moisés no se sentía capaz o creía que las personas no le iban a hacer caso, que no le iban a tomar en serio. Sin embargo, decidió confiar en Dios y él hizo cosas maravillosas. No solamente hizo que las personas pudieran ver por medio de Moisés a Dios, sino también hizo cosas maravillosas en la naturaleza. Estuvimos viendo que esta historia se encuentra en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, y comienza en el versículo 37, y dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Nos habla de que salieron de Egipto con todas sus pertenencias, yendo hacia el desierto, hasta que se toparon con un río que obviamente no los dejaba pasar al otro lado. Cuando Faraón se enteró de todo esto, ¿recuerdas qué es lo que pasó? Exacto, salió en su persecución. Y cuando ya estaban por encontrarlos, todas las personas se comenzaron a desesperar, creyeron que había sido ahí su fin, y comenzaron a reclamarle a Moisés. Y esto también nos lo dice aquí en la Biblia. Nos lo dice aquí. Nos dice en un capítulo más adelante, nos dice en el capítulo 14, y dice: ¿por qué has hecho así con nosotros? Les reclama que por qué ha hecho eso, que por qué los había llevado hasta el desierto para haberlos matado allá. Si en Egipto ya se morían, ¿por qué los llevó hasta ese lugar? Sin embargo, Moisés les dice al pueblo que tenían que confiar. Les dice Moisés en el capítulo 14, versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Imagina, Moisés no sabía lo que iba a pasar, no sabía lo que Dios iba a hacer todavía. Todos estaban muy temerosos porque creían que ya iba a terminar su vida. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés que levantara su bastón y que lo dirigiera hacia el mar. Entonces separó las aguas por medio de un viento que pasaba y permitió que los judíos, el pueblo judío, el pueblo hebreo, pudiera escapar en medio del mar, y había una columna de fuego muy grande que impedía que los egipcios pudieran hacerles daño. Esa fue una gran demostración del poder de Dios, porque ninguna persona, ni siquiera con tecnología más avanzada, podría separar las aguas, podría separarlo. Incluso ni siquiera podría separar un pequeño charco, un vaso con agua. Y nos habla de que Moisés decidió confiar. Él no sabía qué era lo que pasaba, y a eso se le llama fe. La fe es ciega, pero se tiene la convicción, se tiene la seguridad de que algo va a pasar. Moisés no sabía lo que iba a pasar. Podría decirse que estaba como ciego, no tenía esa visión, pero sin embargo él tenía la seguridad de que Dios iba a obrar. Así tú también puedes tener la fe de Moisés, puedes confiar en la omnipotencia, en que Dios es omnipotente y todo lo puede. Si tú tienes alguna mala actitud o tienes algún problema en tu casa, en la escuela o con algún amigo, puedes pedirle a Dios y esperar que Él actúe conforme a su voluntad, y Él podrá hacer cosas muy grandes que las personas, ni la tecnología, ni nadie podría hacer. Y eso tú lo puedes experimentar en tu vida si decides confiar en Él. Si tú aún no lo has hecho, puedes hoy dejarlo entrar en tu corazón y ser como Moisés y ver el gran poder que tiene Dios sobre tu vida. Y de esta manera poder confiar en un Dios omnipotente. ¿No te parece maravilloso cómo Dios abrió el Mar Rojo para que atravesara su pueblo por él? Es extraordinario pensarlo y ver imágenes que se refieren a ello. En la Biblia hay muchos versículos que nos hablan de su gran poder. ¿Recuerdas
¿Cuál es el versículo que vimos la semana pasada? ¿En dónde se encontraba? Bien, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 12b. ¿Lo leemos juntos? En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En este versículo nos está hablando de que en la mano de quién está la fuerza y el poder. En la de Dios, porque Él es soberano, porque Él tiene todo bajo su control, Él es todopoderoso. Y también nos dice que puede hacer grande y dar poder a todos. ¿En la mano de quién está? En la de Dios. Dios actúa siempre conforme a su voluntad y Él puede dar grandeza y poder. Solo Él. ¿Te aprendiste ya tu versículo? ¿Lo repetiste durante la semana? Vamos a decirlo nuevamente. ¿Me acompañas? Primero de Crónicas 29:12b. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Primero de Crónicas 29:12b. Nuevamente digámoslo. Primero de Crónicas 29:12b. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Primero de Crónicas 29:12b. ¿Ya lo recordaste? Ahora tú lo vas a decir solo y yo solo voy a hacer la mímica. Seguro lo dijiste muy bien. Sigue repasándolo en casa. Y también quiero decirte que si tú ya recibiste a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, debes estar seguro de que tienes el poder de Dios para vencer al pecado y hacer su voluntad. Y así Dios podrá obrar en tu vida. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, puedes hacerlo también para que tengas ese poder de vencer al pecado y hacer su voluntad. Recuerda que el pecado nos separa de Dios. Si tú te reconoces pecador y también crees que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por los pecados de todos, por los tuyos y por los míos, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que Él quiere que un día tú vayas a vivir con Él, puedes pedírselo hoy. Pedirle que venga a morar en ti como tu Salvador, y Él vendrá a ti y te dará también de su poder. ¿Recuerdas la situación que Carlos y su familia tuvieron que pasar en septiembre del 2017? Exacto, un gran terremoto que afortunadamente no destruyó la casa de Carlos. Carlos y sus padres estaban tan sorprendidos por los grandes daños causados por el terremoto y al mismo tiempo estaban tan agradecidos con Dios por el cuidado que tuvo con ellos y con su familia. Reconocieron que Dios en su poder tiene toda esta destrucción bajo su control. Podemos recordar que está con nosotros aún en una tormenta, un incendio o este terremoto. Todo esto está bajo su control porque Él los creó y permite que sucedan. Nada de lo que Él creó puede ser más fuerte que Él. Muchas veces en la vida enfrentarás problemas difíciles, en los que pensarás que Dios no está a tu lado. Es posible que al lado de esos problemas te sientas muy frágil como los edificios que se derrumbaron con el terremoto. Pero recuerda, Dios está en control y puede darte el poder para vivir diariamente por Él. Vamos a repasar brevemente las 3 maneras de que hemos hablado de cómo Dios muestra su poder. Número 1. Dios muestra su poder a través de la creación. Nos hizo y nos ama mucho. Número 2. Dios también demostró su poder a través de la muerte y la resurrección de Jesús,
quien pagó por nuestros pecados. Número 3. Finalmente Dios muestra su poder a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del que lo ha recibido en su corazón y es su Hijo. No lo olvides, nuestro Dios con su poder está en control de todas estas situaciones, ya sean buenas o malas. Debemos ver que la voluntad y la obra de Dios tienen un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito es vivir de una manera que le agrada a Dios. Él obra milagros en nuestras vidas, porque Él puede hacerlo todo. Nuestro maravilloso Dios es omnipotente. Bienvenido a tu historia misionera. ¿Sabes? La Ma Blanca se enfrentó a las mujeres bandidas y les dijo que si le disparaban no iban a tener nada que comer. Así que ellas se fueron y se pusieron a enyesar y a pintar las paredes de la escuela. Cuando regresaron, ¿cuál ha sido su sorpresa? Que Ma tenía una gran mesa con plátanos machos fritos, cocos y pescado asado. Todo olía delicioso. Y las bandidas decidieron que finalmente esta mandona Ma Blanca les caía muy bien. Poco después llegó una señora con una gran calabaza. Ma pensó que se la llevaba para comer. ¿Y cuál ha sido su sorpresa? Que cuando la partió había 2 bebés gemelos dentro. ¿Sabes? A lo largo de su vida, María Slessor educó y cuidó a 51 niños. ¿Sabes? Otro día iba en un río de Kengue con algunos remeros en una canoa cuando llegó un gran hipopótamo y abrió su enorme hocico delante de ellos. Mas, sin ningún miedo, sacó su olla y entonces le pegó en el hocico al hipopótamo. Y luego le dio un segundo golpe donde su sartén entró en la boca del hipopótamo y se hundió. Gracias a Dios porque, ¿sabes? Alrededor había muchos cocodrilos esperando que la canoa se volteara. El cónsul Claudio MacDonald le dijo a Ma que ella había hecho mucho por estas tribus de Nigeria, que tendría que subirle el sueldo. Y Ma se puso feliz porque ese dinero le caería muy bien para sus niños. Pero el señor McDonald's le dio una gran noticia a Ma. Y esto era que iba a llegar un carpintero llamado el señor Owens. ¿Sabes? El señor Owens era un misionero que hacía todo cantando alabanzas, así que todos lo quisieron mucho. En 1889, el señor Owens empezó a ayudar y a enseñar a todas las tribus a trabajar con la madera. Desgraciadamente, un día que estaban trabajando en la casa de Ma oyó un grito de ¡corre, Ma, corre! Y como siempre, fue corriendo. Cuando llegó,
el hijo del cacique Edem estaba tirado en el suelo con un gran tronco encima. Ma lo cuidó 2 semanas. Sin embargo, él murió. ¿Sabes? El cacique Edem estaba muy triste y ellos acostumbraban matar prisioneros para que acompañaran al muerto. Y cuando Edem tomó a las personas que iba a matar, Ma se puso en medio y le dijo que no le iba a permitir que matara a esas personas. Y entonces el cacique Edem, llorando, le dijo que entonces quería un funeral como lo hacían los blancos. Y el señor Owens le dijo a Edem que él iba a hacer el ataúd y que iba a ser un ataúd muy especial, siempre y cuando dejara partir a los prisioneros. Y Edem aceptó. ¿Sabes? Esto fue un gran logro para Dios, porque hasta ese entonces nadie había perdonado a los misioneros, a los prisioneros. Así que el día que enterraron al hijo del cacique Edem, María estaba contenta porque fue un gran logro para Dios. ¿Sabes? Ma empezó a tener mucha fama en toda Nigeria. Así que la gente viajaba para hablarle y exponerle sus problemas. Pero Ma, entre que cuidaba a los niños y ayudaba a todas las tribus y ayudaba a que pudieran comerciar, pues tenía mucho que hacer. Así que decidió entrenar a 6 jóvenes cristianos para que la ayudaran en estas tareas. María decide dejar Ekenge e ir a otra tribu que se llamaba Akpap. Akpap estaba a 24 horas de Ekenge, pero cuando María llegó empezó a conocer a las personas y ayudarlas cuando empieza una gran epidemia de viruela. María en su choza la convierte en hospital y empieza a ayudar a la gente, a curarla, a ayudarla a que no tuviera tanta fiebre y pide que le traigan vacunas. Cuando trajeron las vacunas, el misionero que las trajo decidió quedarse a ayudar a Ma porque era mucha la cantidad de personas enfermas que había ahí. ¿Sabes? La epidemia duró 1 año. Pero en 1896 se extendió por todo Ekenge. Así que todos los de la aldea empezaron a morir. Y un día el cacique Edem murió. María estaba tan triste que decidió enterrarlo ella y también ayudar a hacer su ataúd. Pero la epidemia se extendió de tal manera que su casita se hundió y toda la gente se fue a otras aldeas y dejaron esa parte. Así que María regresa a Akpap. Pero cuando regresa a Akpap, está muy enferma y cae inconsciente al piso. ¿Sabes? El misionero Owens y otra persona encontraron a María tirada en el piso, delirando de fiebre. Cuando la recogieron, deciden llevarla a Pueblo Duque. Y María iba escuchando entre sueños y entre su delirio lo que ellos hablaban. Hablaban sobre una tribu llamada los Saros. Los Saros eran caníbales y traficaban con esclavos. Y Ma en sueños dijo, los Saros, yo los quiero conocer. ¿Crees que los conozca? No te pierdas nuestra próxima historia misionera. Y te recuerdo, estamos orando por Dani, el hijo de Rumi y Oscar. Pedimos porque él conozca al Señor Jesucristo y pueda aceptarlo como su Salvador. Y también pedimos por protección para él, porque pues estando en Peña de Bernal, Dani está con sus papás trabajando, así que ora porque él esté protegido y a salvo. Y
No te pierdas nuestra próxima historia misionera. Pequeños, hemos llegado al final de nuestra clase y agradecemos a Dios nuevamente porque sigue enseñándonos sobre sus atributos. Recuerden contestar sus ejercicios de la hoja de trabajo que les hemos hecho llegar. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, amado Señor Todopoderoso, te damos las gracias por tu infinito amor, por tu infinito cuidado, Señor, porque tú nos has guardado con bien en este tiempo de pandemia. Líbranos de todo mal, Señor. Te pedimos por aquellas personas que han enfermado, que tú también les des esa sanidad si es tu voluntad. Te damos las gracias y te pedimos que esta semana nos guardes, protejas a los niños, a sus papás, a sus hermanitos, y que si es tu voluntad, la siguiente semana podamos reunirnos a escuchar nuevamente sobre ti. En nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Y recuerda en unos instantes entrar al Zoom para poder estar todos reunidos. Que Dios te bendiga.